Y a ver, yo era buena estudiante, pero tampoco era excelente. Y no me llegaba la nota. Entonces, claro, era de mi sueño el ser periodista. Digo, claro, ¿ahora qué voy a hacer? Así, aquí en España, hoy continúa el juicio del caso Gürtel con la declaración de los... Pero cuando dijeron, vale, ya, fuera, yo me derrumbé, digo, me mareé y todo de la tensión de estar ahí aguantando el tipo, porque en un informativo de media te pueden estar viendo 2 millones de personas. Como si fueras a la guerra, o sea, edificios completamente en ruinas, todos estaban apuntalados, la gente en la calle porque se había quedado sin casas, o sea, estaba la UME, los bomberos, el ejército, o sea, es que eso era, había una magnitud. Me acuerdo que iban a demoler un edificio entero y familias enteras estaban ahí esperando a que los bomberos les dejaran pasar para recoger, ya no dinero, no, o sea, fotos, la gente lo que quería eran sus recuerdos. Y era muy triste porque se había caído toda la fachada y veías las fotos colgando y la familia decía, es que yo quiero esa foto, es que lo que quiero ir a recoger es esa foto. Me despertaba entre las 2:30 y las 3 de la mañana. Entonces llegábamos allí a los estudios de Antena 3 y lo primero era un café, porque si no... El día de hoy tenemos la oportunidad de grabar con una de las periodistas que seguramente has visto mientras desayunabas. Una de las periodistas que ha estado más de 12 años acompañándote cada día. Hoy tenemos a José Sáez. Hola chicos, ¿qué tal? La gente ha desayunado conmigo, pero mucha gente también ha hecho la cama, ha arreglado a los niños y muchas otras cosas, ¿eh? No solo ha desayunado, sí. ¿Cómo nace todo esto? O sea, ¿cómo empieza a crearse ese nombre de José Sáez en el mundo del periodismo? Pues desde bien pequeña yo siempre he querido ser periodista, quitando un espacio muy corto de tiempo en el que cuando se estrenó Jurassic Park, que quise ser paleontóloga, o sea, un breve espacio de tiempo, y siempre he querido ser periodista porque de pequeña me encantaba entrevistar a mi familia, siempre me ha encantado escribir, he escrito cuentos desde bien pequeña y siempre he sido, como se dice, muy artista, con la cosa de que siempre me gustaba hablar en público y era así como de la familia, pues la más dicharachera. O sea que desde pequeñita yo tenía claro que quería ser periodista y por extensión presentadora de informativos. Pero hasta que se llega a presentadora de informativos es un largo camino, pero que si queréis ahora vamos un poco contando. Sí, sin duda. ¿Y te acuerdas bien cuándo fue el momento exacto que dijiste sí que quiero ser periodista o fue algo que lo llevabas intrínseco en ti de toda la vida? De toda la vida. De toda la vida. Sí, lo que pasa es que hubo un problemilla que se llama selectividad, que no me llegó la nota para entrar a la pública, que en aquel entonces se pedía un 9,75 para entrar a periodismo en la pública. Y a ver, yo era buena estudiante, pero tampoco era excelente. Y no me llegaba la nota. Entonces, claro, era de mi sueño el ser periodista. Digo, claro, ¿ahora qué voy a hacer? Me llegaba la nota para hacer turismo e historia. Y yo decía, pues hago 2 años de turismo o 2 años de historia, luego me paso, me convalidan asignaturas. Y mis padres me dijeron, mira, José, sabemos que lo que tú quieres es ser periodista, no te preocupes, te pagaremos la carrera, porque si ese es tu sueño, pues adelante. Y yo siempre me acuerdo que le decía a mi madre y a mi padre, no os vais a arrepentir porque os voy a devolver hasta el último céntimo que os gastéis en mí. Mentira. No les he devuelto nada, pero sí que les devolví como la ilusión de decir, jolín, invertisteis en mí y mi sueño era llegar a ser presentadora de informativos. No os he devuelto ni un duro, pero por lo menos llegué hasta donde yo quería llegar, que era a informativos. Es que tiene que dar gusto, ¿eh? Ver a tu hija en el telediario. Sí, la verdad es que sí. Para mis padres al principio lo pasaba muy mal porque me veían que estaba muy nerviosa, pero luego ya cuando ya me fui soltando, pues ellos igual. Yo creo que mi madre y mi padre han sido los únicos espectadores que veían el informativo de la mañana las 3 horas, que el informativo de la mañana se repetía cada media hora, o sea que si veías una media hora no hacía falta que vieras la siguiente, pero mis padres se levantaban a las 6:15 cuando empezaba el informativo y hasta que no terminaba no lo dejaban de ver, o sea que han sido mis espectadores, pero vamos, los mejores espectadores que he tenido. Claro, y me imagino que hasta llegar ahí tuviste que pasar un largo camino.
Sí. ¿Cómo fue esa experiencia desde el comienzo, desde la selectividad, de comenzar la carrera? ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues yo es que empecé a trabajar en los medios con 19 años. Hice el primero de carrera y surgió la oportunidad de hacer unas prácticas en la 97.7, que era una radio que ya no existe, que estaba justo al lado de la Plaza de Toros, y empecé en el mundo del periodismo dando el tráfico y el tiempo, que era lo que nadie, o sea, la becaria, la última que ha llegado, pues que dé el tráfico y el tiempo. Pues yo empecé así dando el tráfico y el tiempo en una radio. Y de ahí pues me surgió también unas prácticas en una tele local. Luego me fui a Canal Nou haciendo deportes, que a mí no me gustaban los deportes, pero pues en el periodismo es que tienes que hacer de todo. Luego pasé a Canal Nou, luego me fui a una agencia de comunicación y luego ya antes de terminar la carrera, con 22 años o así, salen unas prácticas en Antena 3 en la delegación de Valencia y yo lo eché, digo, no me van a coger, digo, pero yo lo he hecho. Y fui a hacer la entrevista y me cogieron. Y mi primer directo en Antena 3 fueron unas prácticas de verano que dijeron, pues esta, la becaria que se vaya a Pilar de la Horadada, que está cerca de Murcia, el último pueblo de la Comunidad Valenciana, que había una huelga de basura. Y entonces, ¿cómo era? Pues que vaya ella y que grabe 4 planos y no sé qué. Total, que la huelga de basura pues empezó a crecer y quisieron un directo para el informativo de las 3. En ese momento lo presentaba Roberto Arce. No sé si os suena Roberto Arce o sois muy joven. Ah, vale, Roberto Arce. Y entonces dijeron, queremos un directo. Y claro, era pero si es que un equipo no llega a Pilar de la Horadada, que es la 1 y tardamos 2 horas en llegar. Dijeron, bueno, pues que lo haga la becaria. Y entonces me estrené haciendo mi primer directo en Antena 3, haciendo un directo detrás de un montón de basura. O sea que si buscáis José Sáez primer directo, soy yo detrás con un montón de basura. Y a partir de ahí, de becaria, pues sustituciones, trabajaba cuando nadie quería trabajar, en Navidades, en verano, en Semana Santa. Y entonces fue poquito a poquito, o sea, yo no hice así, sino que yo he ido haciendo muy poquito a poco. Pero lo que eso te sirve es para saber realmente lo que es el periodismo, valorar todo lo que es el mundo de la televisión, desde los cámaras, los operadores de las unidades móviles, los compañeros de redacción, o sea, yo he pasado por todos los escalones, desde becaria hasta presentadora de informativos, y creo que eso es básico y esencial para que un presentador de informativos sea bueno. ¿Y cómo te encontrabas tú en ese momento? Porque a ti te dicen, vas a hacer un directo para Antena 3 haciendo tus prácticas. ¿Qué sentías? ¿Nervios? ¿Estabas preparada? ¿Sentías confianza en ese momento? Que va, pero sí, para nada. Pero si yo tenía 22 años, era una pipiola y en aquel entonces las audiencias de Antena 3 eran estratosféricas, o sea, es que tenían una cuota de pantalla increíble. En el informativo de las 3 con Roberto Arce, o sea, digo, pero ¿yo qué voy a hacer? O sea, pues lo podéis imaginar. Claro, o sea, tenía unos nervios en el estómago. Lo bueno que tengo yo es que soy muy nerviosa, pero no lo expreso. Entonces parecía como que estaba súper segura de mí misma. Pero cuando dijeron, vale, ya, fuera, yo me derrumbé, que digo, me mareé y todo de la tensión de estar ahí aguantando el tipo. Porque es que en la tele se pasa mucho estrés, se pasan muchos nervios y... Vale. Y una curiosidad que tengo yo de los reporteros, o sea... ¿Vosotros lo que tenéis, lo que vosotros habláis, es un guión? ¿Es algo que tú te aprendes de memoria? Bueno, hay gente que cada uno le funciona una cosa. Hay gente que se lo memoriza, que yo, por ejemplo, me lo escribía porque a mí me sirve mucho el tema de la escritura para memorizar. Hay gente que se lo memoriza. El problema de memorizar es que si se te olvida una palabra es muy difícil que sepas cuál es la que le sigue. Claro. Entonces lo mejor es hacerte una estructura en tu cabeza, decir las 3 cosas, los 3 mensajes o las 3 palabras clave que tienes que decir, y a partir de ahí pues montarte la historia. El riesgo de eso, pues que muchas veces también suele pasar que te metes en un jardín que no sabes salir.
Entonces hay que tener como la estructura muy marcada y el final muy definido para saber cuándo tienes que terminar, que ese es el problema de los periodistas cuando estás haciendo un directo, porque tienes el tiempo muy marcado, porque tienes por el pinganillo, que aunque la gente no lo vea en su casa, hay un pinganillo en el que te están diciendo corta, corta, porque te estás yendo de tiempo, porque en un informativo hay una escaleta súper marcada. Si alguien se pasa 10 segundos, otro 10 segundos, otro 10 segundos, eso va creciendo y al final lo que significa es que tienen que ir quitando piezas son vídeos, porque el tiempo de un informativo está súper marcado. Entonces un informativo tiene que durar 28 minutos con 30 segundos y eso es lo que tiene que durar. Entonces tienes que ser muy fiel a los tiempos que te dan. ¿Cuándo fue tu primer telediario? Mi primer telediario fue el 11 de julio de 2011. ¿Con qué edad? Con 26 años. 26 años. Sí, era la presentadora más joven durante mucho tiempo, fui la presentadora más joven de España. Tuviste 7 años haciendo tus pinillos, ¿no? Desde la radio hasta... Sí, o sea, yo desde los 10, o sea, yo llevaré ya, pues tengo 39 y pues llevo 20 años en los medios de comunicación. Sí, pero ya te digo, o sea, es que ha sido muy de poco, muy de poco a poco, muy de poco a poco. Yo siempre digo que hay gente que tarda 2 años, pues yo tardo 10, pero con paso firme y con la cabeza bien asentada. ¿Cómo te escogen para ser como la presentadora? Pues todo pasa porque Roberto Arce y Isabel Jiménez se van a Telecinco. Entonces Sandra Golpe, que en aquel entonces era la presentadora del matinal, la quitan del matinal y la pasan a fin de semana, creo que era. Entonces se queda un hueco. Entonces hacen un casting ahora ya no se hacen tantos castings, pero en aquella época se hizo un casting a muchísimos presentadores y muchísimas presentadoras. Entonces la mayoría de gente era de Madrid, pero Gloria Lomana, que era la antigua directora de informativos, pues me tenía en estima porque era reportera de Valencia, le gustaba pues cómo trabajaba y llevaba ya muchos años y dijeron pues que venga José a hacer la prueba. Entonces yo me fui a Madrid, hice la prueba, me vine con mi familia a pasar el día a Madrid porque pensaba que pues mira, nos vamos de excursión a Madrid sin pensar que me iban a llamar. Y fui 2 veces, hice 2 castings y de viaje ya de vuelta a Madrid-Valencia me llamaron en el AVE y me dijeron, eres la elegida, te vienes a Madrid como presentadora. Estuve un año haciendo sustituciones y luego ya al año siguiente es cuando nos ponen a Esther Vaquero y a mí presentando los informativos de la mañana, que éramos la única edición que eran 2 chicas presentando. Una morena, Esther, así con melenón, y yo rubia con el pelo corto porque en aquel entonces lo llevaba corto. Y entonces estuvimos así 6 años, creo, Esther y yo, sí, 5 o 6. Y luego yo ya he ido cambiando de ediciones, he estado en todas. He estado en el fin de semana con Matías Prats, he estado con Vicente Vallés, he estado a las 3, a las 9, o sea, he estado en todos los sitios. Claro, pero de los 22 a los 26 hay un tramo de años. ¿En esos años qué haces? ¿Sigues como reportera de Valencia? De reportera en la delegación de Valencia, recorriéndome toda la geografía de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Sí, y haciendo... A ver, el tema de la Comunidad Valenciana es que parece que seamos la playa de España, entonces la mayoría de reportajes, de directos que hacía era en la playa, con el calor, olas de calor, los turistas, operación salida, operación retorno, pero sí que me ha tocado cubrir pues hechos que digo, ostras, esto me lo llevo yo para contárselo a mis nietos. Por ejemplo, el terremoto de Lorca fue una cosa que a mí me marcó muchísimo porque nunca había visto aquí en España, gracias a Dios, nunca hemos tenido así ningún desastre natural como puede pasar en otras partes del mundo. Y claro, el terremoto de Lorca pues, o sea, fue muy fuerte a nivel personal y a nivel informativo. También me tocó cubrir el último atentado con víctimas mortales de ETA, que fue en Palma de Mallorca. El Escobes de Vinromà, cuando encontraron una furgoneta con explosivos de ETA.
y así, bueno, muchos asesinatos por desgracia y sí, muchas cosas. ¿Cómo recuerda ese terremoto de Lorca? ¿Era la primera vez que hacía un reportaje de alguna catástrofe así? Sí, 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 claro. Es lo que te digo, que aquí en España nunca ha habido un terremoto así de esas características. Entonces, llegar a Murcia y ver, o sea, es que era como si fueras a la guerra, o sea, edificios completamente en ruinas, todos estaban apuntalados, la gente en la calle porque se había quedado sin casas, la solidaridad de todo el pueblo de Lorca, pero de toda España, porque toda España se volcó con el pueblo de Lorca, fue el presidente del gobierno, todos los ministros, o sea, estaba la UME, los bomberos, el ejército, o sea, es que eso era... O sea, es que había una magnitud que, claro, que con 26, 27 años o 25, no sé lo que tenía, te impacta mucho con ver, o sea, ostras, es que esto está pasando en España, gente que se ha quedado sin casa. Me acuerdo que iban a demoler un edificio entero y familias enteras estaban ahí esperando a que los bomberos les dejaran pasar para recoger, ya no dinero, no, o sea, fotos, la gente lo que quería eran sus recuerdos. Y era muy triste porque se había caído toda la fachada y veías las fotos colgando y la familia decía, es que yo quiero esa foto, es que lo que quiero recoger es esa foto. No ropa ni nada así material, o sea, no, todo eran recuerdos. Y lo recuerdo y también con mucho miedo porque tuvimos que dormir en Lorca, en un hotel que estaba el único que tenía agua porque se había cortado el agua en todo el pueblo. No había agua caliente, por supuesto, era todo agua fría. Y el dormir cuando todavía habían réplicas, yo nunca había sentido un terremoto y nadie podía dormir porque temblaba, o sea, temblaba todo y tú veías las paredes agrietadas, no sabías muy bien cómo tenías que actuar si de repente había una réplica muy fuerte, entonces fue mucho miedo y mucha angustia, sí. ¿Y ese fue el momento más duro de tu carrera? Ese y también el tema del atentado en Mallorca, porque cuando nosotros entramos fuimos de los últimos en entrar porque cerraron la isla entera, porque se creía que los terroristas seguían en la isla. Entonces se cerró la isla y nadie podía entrar ni salir. Entonces fue impactante el hecho de que, pues claro, la psicosis de la sociedad, de ostras, es que los terroristas pueden estar aquí en la isla, se está buscando una furgoneta, no sé qué. Entonces, como que la gente tenía muchísimo miedo de que pudieran hacer otro atentado porque no podían haber salido de la isla. Sobre todo es el miedo, la psicosis que vives por la incertidumbre y porque desconoces un poco las cosas. Claro. Hay una cosa que siempre que bajo a mi casa, ¿no? Mi madre tiene la costumbre de poner las noticias y yo siempre le digo, mamá, quítame esto, porque me pone mal. Sí. Me pone mal, estoy comiendo y estoy viendo asesinatos, violaciones, atentados, catástrofes. Y mi madre tiene la costumbre y no le puedes quitar el telediario. ¿Cómo vives tú todos estos años de experiencia? No solamente escuchando todas estas catástrofes, sino memorizándotelas y estudiándolas para comunicarlas. ¿Te afectaba o no? Sí, mucho. Me afectaba mucho, sobre todo cuando nos tocó, claro, la pandemia, que lo estábamos viviendo en primera persona todos, no es una cosa que te contaran de lejos, es que lo estabas viviendo en tu casa, lo estabas viviendo, y eso era muy duro cada día decir... Hoy han muerto no sé cuántas personas a consecuencia del COVID y ver eso a mí me afectó muchísimo el tema de la pandemia y creo que a todos mis compañeros nos afectó muchísimo porque es que la gente estaba en sus casas. O sea, la única información que te llegaba era de la tele. No podíamos salir, no podíamos hacer nada. Y eso a mí me marcó muchísimo. También el tema de, pues eso, cuando hay pues, asesinatos de niños, que te toca la fibra, por ejemplo, cuando Julen cayó al pozo y vivimos con tanta angustia el hecho de que no lo podían sacar. Es que si tienes un poco de humanidad y tienes un poco, es que eso te afecta. Está claro que no puedes transmitirlo y no te puedes poner a llorar en directo, pero hay muchas veces que la voz se te coge porque es que de verdad es que lo sientes, piensas en esas familias, piensas en...
También, por ejemplo, cuando también me tocó cubrir los atentados de Barcelona, y yo estaba muy nerviosa no por el hecho de cómo lo hacía, sino cómo lo estaba comunicando, porque mucha gente se estaría enterando en sus casas por nosotros de ese atentado y consideraba que teníamos una responsabilidad mayúscula de contarlo de tal manera que si un familiar o alguien de una de las víctimas nos estaba viendo, ostras, no me gustaría que, ¿sabes?, tratarlo de una manera frívola, sino que hay que tener muchísimo cuidado porque a veces no somos conscientes de que en la otra parte hay personas que nos están viendo, que sienten que pueden ser protagonistas de la historia que estás contando. Y a mí eso me afectaba mucho. Es que me parece súper sensible a la hora de comunicar, porque, bueno, Pablo y yo nos hacemos este proyecto, pero fuera también estamos en el mundo de startup y comunicamos bastante y tratamos cada palabra con muchísimo cuidado. Y a lo mejor en YouTube, si yo qué sé, hacemos algún vídeo aconsejando a estudiantes, pues intentamos decir nuestro perfil sin que suene pedante o que suene mal, y esto en un ámbito que es normal. A ese nivel, que una palabra puede afectar al sentimiento de miles de personas, ¿cómo controlas cada una de las palabras que vas a decir? A ver, está claro que muchas veces puedes cagarla, porque somos humanos y es un directo y puedes meter la pata, pero hay que ser súper responsables con lo que decimos, porque en un informativo de media te pueden estar viendo 2 millones de personas. Son muchas personas. ¿Sabes? Y hay muchos colectivos y hay gente que se puede sentir herida con tus palabras, entonces hay que tener mucho cuidado y pensar mucho en el discurso que quieres transmitir y sobre todo en la cara. Yo soy muy esto de, tú no puedes estar dando una noticia de que han muerto 40 niños en la India sonriendo. Aparte de que a mí no me nace sonreír, pero, o sea, todo tú eres comunicación. Entonces, tiene tu cara y tu gesto y tiene que acompañar a tus palabras. Hay mucha gente que, pues eso, ay, no sé qué. No, eres un informador y las informaciones hay que darlas con el sentimiento que corresponde. ¿Te acuerdas? Dale. La última, ¿eh? No, joder. ¿Te acuerdas de el último error? No el último, sino el error más grave que tuviste durante tu periodo de trabajo. ¿Alguna liada así que dijeras? A ver, no fue liada mía, fue una liada de técnica que fue muy sonada, pero todavía no sabemos dónde se estudió, pero no supimos nunca dónde estuvo el error. Y es que por un momento nos fuimos en toda Antena 3, nos pensábamos que nos habíamos ido a negro y en realidad estábamos en emisión. Entonces estaba todo el mundo gritando, yo poniendo caras, porque pensábamos que en casa no nos veía nadie y realmente los que no nos veíamos éramos nosotros. En España nos estaba viendo todo el mundo. Entonces fue una cagada, una cagada técnica, no humana, fue técnica. Pero claro, la que estaba dando la cara en ese momento era yo y a la que le atizaron era a mí, que es muy fácil pues poner sin saber muy bien qué ha pasado por el clickbait que... Claro. Pero fue una cagada muy gorda, pero fue una cagada técnica, que es lo que tiene el directo. Aunque luego me dijeron que era la primera vez en la historia de Antena 3 que había pasado eso. Digo, pues mira, ya me ha pasado a mí, ya puedo contarlo. Me recuerda a la noticia esta que está hablando con una periodista y dice la comentadora: quitarme ya de una vez a la chica esta que no la aguanto. Ah, bueno, sí, a ver, eso... ¿Sabes cuál es? Sí, creo que sí. Sí, que se hizo viral. Sí, a ver, es que es el problema de los micros abiertos, ¿no? Sí. Que en un directo, pues, la gente en casa no lo sabe, pero tú cuando estás en el directo estás hablando constantemente con la gente que está en control, de esto se cae, esto no sé qué, pero aquí ¿qué pasa? Y hay veces, pues, que pues te pillan. Oye, y todas estas noticias, ¿tú personalmente te las llevabas a casa o al final terminas aprendiendo a vivir con ello? Porque al final la mayoría de las noticias que vemos son negativas, pero porque también son las que más venden, claro, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo era tu experiencia con eso? Yo creo que el periodista es un poco como el médico, ¿no? Que, pues, por desgracia, los médicos, pues
pues mueren en sus manos muchas personas y claro, te afecta, pero llega un momento en el que tienes que ponerte una armadura y decir, vale, o sea, me puede afectar, pero no puedo llevarme esto a casa porque si no todos los periodistas y tendríamos unas depresiones constantes. Está claro que te afecta y hay temas que te afectan más que otros por temas personales, pues si tienes un enfermo de cáncer en casa, si tienes niños, sabes, cada uno en su vida privada tiene sus problemas y hay cosas que les afectan más, pero tienes que aprender un poco a... Claro. Sobre todo porque sabes qué pasa, que puedes ayudar a mucha gente, aunque tú sientas que... Jolín, es que qué pena dar esta noticia, pero jolín, igual por sacarla en la tele estás ayudando a esa gente, porque la televisión es un escaparate y mucho esto que se dice, ¿no? Si no sale en la tele es que no ha pasado. Pues mucha gente le duele tener que contar su historia en la tele porque te desnudas completamente y la tele todos sabemos cómo es, pero es que gracias a eso, pues la tele ayuda a muchas personas. Y últimamente, justo antes de comenzar, lo hemos estado hablando. Oye, hay periodistas que ahora como que tienen un tono político, ¿no? No sé si lo puedo decir de esa forma, pero que incluso informan y sueltan o dicen comentarios políticos. O que tú puedes parecer, lo escuchas y dices, vale, pues yo creo que esta persona es más afín a este partido. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? ¿Es algo que suele hacer un periodista de normal? A ver, yo te hablo por mi experiencia. Cada uno es libre de dar su opinión, si en la cadena donde trabaja dan libertad y se puede, oye, cada uno que dé la... Pero yo como presentadora de informativos durante muchos años, es lo que decía, o sea, es informativos, informar. Yo creo que en un informativo hay que informar. Se dan los distintos puntos de vista y cada uno en su casa pues que se haga su composición y que se genere su propia opinión. Creo que hay otros formatos, como pueden ser pues, los magazines, las columnas de opinión, donde es opinión y tú estás dando la opinión sobre un asunto. Como presentadora de informativos creo que nos tendríamos que mantener neutrales y objetivos, por lo que te digo, porque a veces no somos conscientes de la influencia que podemos tener en el público. Claro, yo lo pienso mucho por lo que has comentado antes de las palabras que usas, pues influyen a la gente de una manera o de otra, ¿no? Entonces para un periodista pues tiene que ser como algo muy cuidadoso. Yo te quiero preguntar un poco más a nivel técnico de cómo se ve, porque nosotros te vemos en algo así y nosotros vemos esto espectacular, pero ¿tú qué ves de cara a la cámara? ¿Qué hay? Está el teleprompter, me imagino. Hay un teleprompter muy grande, todo lleno de operadores de cámara, un regidor que te va dando las órdenes y en el caso de Antena 3 era una redacción completamente abierta. O sea, tú estabas viendo al compañero de Nacional haciendo su pieza. Si uno de allí se caía, pues tú veías cómo se caía. Si uno de allí le gritaba al que estaba allá, eso lo veías. Entonces tenías que tener una capacidad de abstracción muy fuerte porque tú tenías que estar mirando a cámara, leyendo tu prompter, pero por alrededor estaban pasando muchísimas cosas y claro, la gente igual no sabe cómo es una redacción de un informativo, pero es una locura. O sea, es una locura de gente corriendo, gritando y un trasiego constante de personas que en más de una ocasión uno casi se cruza por delante de... Claro, para no tener que dar toda la vuelta cuando no estaba el informativo en marcha, pues lo que hacías era pasar por en medio. Pero claro, vas tan enfrascado en el trabajo que muchas veces el regidor tenía que cortar a gente porque se metía por delante de la cámara. Una redacción de informativos es muy divertida. De hecho, yo ahora trabajo en casa y yo necesito ponerme la tele a todo volumen porque yo me he acostumbrado a trabajar y a concentrarme con el barullo de la gente hablando. Y bueno, dale. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo te preparabas antes de empezar el telediario? ¿Tenías un ritual o algo? A ver, cuando estaba en el matinal me despertaba entre las 2:30 y las 3 de la mañana. Entonces llegábamos allí a los estudios de Antena 3 y lo primero era un café, porque si no, yo no soy ni persona, ni periodista, ni soy nada. Entonces ya con tu café te sientas en la redacción, hablas un poco con el director del informativo, te cuenta un poco cómo va a ser la escaleta del día. La escaleta es lo que es el informativo.
De normal los informativos de las 3 de las 9 y los del fin de semana duran media hora, pero ya os digo que el informativo de la mañana dura 3. Entonces es un informativo que está completamente abierto, es muy vivo porque se van actualizando las noticias en directo. Si siempre veis en el matinal hay un ordenador al lado. Yo mientras no estaba dando un paso estaba escribiendo, porque te llegaba una última hora, porque había un error, porque, claro, a las 6 de la mañana todo el mundo está durmiendo, pero a partir de las 7, 7 y media, 8, la gente empieza a despertarse, empiezan a generarse nuevas noticias, entonces ahí ya sí que es el frenesí y que no hubiese una última hora, porque si no ya apaga y vámonos. Entonces era mucho estrés y mucha tensión de un informativo de 3 horas en directo, con pocos recursos, porque claro, una redacción de noche no es lo mismo que una redacción de mediodía. Éramos menos, pero muy buenos, muy buenos. Y sí, es constantemente actualización. Entonces, con el ordenador, pues a escribirte tus pasos, a revisar que todo está ok, pues te metes en Twitter a ver si a alguien se le ha escapado una noticia de última hora. Y nada, y a las 8:55, cuando ya se apagaban los focos, pues yo me iba a casa e intentaba dormir un poquillo y bueno, el tema personal ya es otra historia porque cuando vives al revés del mundo, porque yo me acostaba a las 7 de la tarde, que es cuando de normal la gente sale de trabajar, entonces era ir al revés del mundo y eso es lo que peor llevaba yo. Claro, y después de más de 12 años, dices adiós a la televisión. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿es algo que ya te habías cansado o era algo Era algo que yo llevaba ya meditando mucho tiempo. Estaba muy, muy cansada de despertarme a las 2:30, me estaba afectando ya mucho a la salud, porque solo quien trabaja de noche sabe lo que es levantarse durante 10 años a las 2:30 de la mañana. No podía, estaba muy cansada. Me apetecían hacer otro tipo de cosas. En el periodismo siempre se pueden hacer muchísimas cosas. Yo sentía que en la tele todo lo que quería hacer ya lo había hecho y tenía muchas ganas de volver a Valencia. Yo soy de Valencia y sentía, después de todo el tema de la pandemia, que creo que a todos nos removió mucho por dentro, sentía que tenía que volver a casa y cambiar de vida y hacer otras cosas que por tema del horario y por tema de la tele no estaba pudiendo hacer, que era, por ejemplo, escribir, que me gusta mucho escribir, y por el tema del horario la cabeza no me funcionaba y lo estaba aparcando y lo estaba dejando. Y el tema de vivir. Yo quería vivir y en ese ritmo de vida que llevaba no podía. Entonces llegué a la conclusión de que había llegado a un punto en el que se había cerrado el círculo. Me iba con muy buen gusto de boca, me fui haciendo el informativo de las 3, líder de audiencia, hablé con mis jefes, les dije que creía que había llegado mi momento, me respetaron, me apoyaron y me vine a Valencia. Qué bueno. Y en ese punto, ¿tenías cierta libertad financiera para permitirte eso? Sí. Sí. Sí, porque yo siempre he sido muy hormiguita y sí, a ver, y también cuando eres periodista siempre puedes hacer muchas cosas. Entonces, aunque no tuviera lo de la tele, tenía otras cosas que me permitían vivir. ¿Y con qué edad dejas la tele? Con 37. ¿Y con 37 ya eras libre financieramente? Sí, claro. Qué guay, ¿no? Con 37 años, ostras. No, pero libre financieramente. ¿Cómo libre No, financieramente? a ver, no es que tú ya puedas jubilarte. Ah, no, pensaba que decías que me podía permitir el hecho de irme de la tele así como, no, hombre, ojalá pudiera... ¿Qué dices? No. ¿Quién a día de hoy con 37 años se puede jubilar? A no ser que te toque €1.000.000 o... No, que va. Me pude permitir el irme de la tele y tomarme un tiempo sabático para descansar, para pensar qué quería hacer, disfrutar de mi hija. Eso sí, me pude permitir el lujo de pasar un tiempo cuidándome a mí. Qué guay. Bueno, vamos a hablar un poco de también los sueldos que se pueden ver en la tele, porque puedes pensar que una persona que está en un ambiente como puede ser un telediario puede llegar a cobrar mucho dinero, pero no sé si nos puedes decir a lo mejor algún rango de lo que puede ganar un periodista a nivel medio en España.
Siempre cuando hablo con periodistas lo digo, esto es vocacional completamente porque aquí nadie se va a salir millonario. Siendo periodista no te haces millonario, o sea, por desgracia hay muchísima precariedad laboral en el mundo del periodismo, sobre todo en radio y en medios escritos. O sea, es vergonzoso que una persona con una carrera, con unas inquietudes, súper preparado, cobre los sueldos que se están pagando ahora. Y te estoy diciendo que 1000euristas en el mayor de los casos. Luego habrá gente, claro, pero ya de otras épocas, porque claro, hubo una época dorada, doradísima del periodismo, donde habían unos sueldos increíbles, pero ahora no. Ahora no. Hay como muchísima brecha salarial entre los de antes y los de ahora, por desgracia. Y creo que es algo que eso no sé cómo lo podemos arreglar en el gremio, pero eso lo tenemos que pelear porque vamos, es que no puede ser. ¿Y un periodista de pie de calle a cuánto puede aspirar? Para que se haga una idea, una persona que nos esté escuchando. Aspirar económicamente, sí. Depende de la productora, ¿eh? Vale. En productoras siempre se cobra más que en informativos. Pues no sé, también depende un poco de la comunidad autónoma donde trabajes. En Valencia los sueldos son más bajos que en Madrid, pero claro, el nivel de vida de Madrid es mucho más caro que en Valencia. Pues igual en Madrid, pues 1.800 puede ser, y aquí en Valencia 1.400, 1.500. Eso bien pagado, ¿eh? Sí, eso es una persona que cobra bien. Vale. Luego hay gente que cobra mucho menos y, por supuesto, gente que cobra muchísimo más. Claro. Vale. Bueno, y por ir ya casi acabando, ¿cómo es tu vida a día de hoy, José? O sea, bueno, pues estoy aquí con vosotros. No tengo ojeras. Eso te lo quería preguntar, ¿eh? Sí, el tema de las ojeras, y a mí la gente cuando me veía por la calle sin maquillar me preguntaba, Pablo, dice, ¿te reconocía la gente? En mi época del matinal no me conocía ni el tato, o sea, porque mi cara después de dormir 3 horas estaba demacrada, o sea, es que eso era un matapersonas. Pero ahora estoy muy feliz, ahora pues estoy colaborando con la universidad, con el Consejo Social y con las cátedras, hago audiolibros. He puesto la voz a los libros de la vecina rubia, qué por bueno. si alguien, sí, me encanta el tema de la locución. Publiqué hace un año un cuento infantil. Sí. He escrito un cuento juvenil, que estoy ahí un poco a ver si sale. ¿Exclusiva? No, bueno, esto ya lo he presentado a varios premios, pero no he tenido suerte, así que voy a probar otros medios. Tengo una novela, porque lo que os digo, que lo que me gusta mucho es escribir. Sí. Y nada, y un poco abierta a lo que la vida me traiga. ¿Planes a futuro? ¿De momento tiene algo? ¿Planes a futuro? Ser feliz. Y ahora mismo lo soy, sí. A ver, a mí me gusta, cuando uno es periodista, le gusta comunicar en donde sea. Yo soy, igual te presento un evento, una gala, unos premios, y el contacto ese con el público, porque a quien es periodista le gusta comunicar y tener ese contacto con el público, pues lo tengo. Me gusta escribir, que es la vena creativa, ¿no?, de todo periodista que le gusta escribir. Hago los audiolibros porque el tema de la voz y el de hablar me encanta. Entonces, lo bonito del periodismo es que puede ser muchísimas cosas. Es como una navaja suiza, tienes como muchísimas opciones y nunca te aburres. Y a mí lo que me ha dado el periodismo es, o sea, yo lo digo, la José cuando era pequeña, que vivía en un pueblo, o sea, pensar que con 10 años... Ostras, con 30 vas a conocer a no sé quién, vas a estar aquí, vas a estar allá, ¿sabes? Eso, una niña no se lo imagina, y yo decir, joder, pues tú lo has vivido y se lo podrás contar a tu hija, a tus nietos y a quien sea. O sea, que a mí el mundo del periodismo me ha dado muchísimo y yo súper agradecida de mi etapa como presentadora. Qué bueno. También por el cariño de la gente, porque he sentido mucho cariño de la gente, mucho respeto. Y muy feliz, pero esa etapa de momento se ha terminado, nunca se sabe dónde puede terminar una, pero tuve una vida, ahora es otra y muy contenta.
¿Y cómo consigues tú esa felicidad? Porque yo creo que Pablo y yo somos muy Pues similares. la pregunta es ¿no? pero El secreto de la felicidad, ¿no? No sé, es estar en paz en paz. ¿Sí? Yo siempre digo que el éxito, la felicidad siempre está ligada al éxito, ¿no? Con 20 años, para ti el éxito es una cosa, con 30 es otra, y con 40 es otra, y con 50 y así sucesivamente. Para mí con 20 años el éxito era irme a vivir a Madrid, presentar un informativo, ser líder, ¿sabes? Ese era mi sentimiento de éxito. Pero cuando llegas a eso, te das cuenta que sí, que está bien, pero que el éxito en la vida es ser feliz. Y la felicidad te la da otro tipo de cosas, que las descubres cuando ya te vas haciendo mayor. Por ejemplo, la gente dirá, ¡ay, te has ido de Madrid, que estás todos los días con Matías Prats, con Susana! Sí, pero no podía desayunar por las mañanas con mi madre. Claro. ¿Sabes? O no podía estar con la familia o con mis amigos de toda la vida. Claro, muchas veces eso es la felicidad. Sí, la felicidad es eso. José, la última pregunta, porque es que si no la hago me muero. ¿Podríamos englobar 3 consejos para comunicar mejor? Para todos esos estudiantes que están preparándose en la exposición del TFG, exposición de una tesis o una exposición de una idea, o simplemente para el día a día. Yo creo que para comunicar es pasión, o sea, creer en lo que estás comunicando. Yo creo que la comunicación no verbal también es fundamental, y cuando tú estás vendiendo algo o estás presentando algo y lo estás haciendo de verdad, o sea, con esa pasión, con esa ilusión, con esa verdad, eso es fundamental, porque eso te da autenticidad y te da confianza. El tema de utilizar un lenguaje que todo el mundo entienda. No por hablar con más tecnicismos eres más listo, no. Eres más listo si sabes adecuar tu lenguaje a tu público. Y sobre todo, pues ser auténticos con uno mismo, no intentar ser otra persona, no intentar ponerte la fachada de ingeniero, que soy un máquina, no, o sea, sé tú mismo, porque siendo tú mismo es que ganas muchísimo. Yo es que creo, para bien o para mal, somos únicos y eso es lo que nos hace diferentes. Entonces yo creo que más o menos va por ahí la autenticidad y la ilusión, el creer en tu idea, el creer en ti, porque creo que hay mucha falta de autoestima hoy en día, creo, en la sociedad, y yo creo que eso es fundamental. Sin duda. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, José, por darnos esta oportunidad, y la verdad que ha sido un placer. Un placer mío, y lo que necesitéis, pues aquí me tenéis.